Buenas noches, tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga muchísimo. Es una bendición tenerlos aquí de nuevo. Eh, Acuérdese del número de teléfono para que usted haga sus preguntas, ¿verdad? El 8895-2600. Muchísimas gracias por preguntar, ¿verdad? Por evacuar las dudas que tenga de lo que a usted le interesa, ¿verdad? Estábamos hablando de los dones espirituales que nos da el Espíritu Santo para el libertador y la persona consejera y libertadora, ¿verdad? Habíamos hablado de que hay consejeros nada más y hay personas que son consejeras y libertadoras. Hacen todo el trabajo de una vez, ¿verdad? El consejero es solo consejero. La persona que es consejera da el consejo y depende de cómo vea la persona, la pasa al libertador, si es que es necesario, ¿verdad? El consejero y libertador hace todo de una vez. Ahí hace el perfil de la persona cuando llega, ¿verdad? Habla con ella, hace el perfil que tiene que hacer, el Espíritu Santo le habla y entonces le da las estrategias si tiene que pasar a un segundo plano con la persona, de darle la consejería y pasarla, ¿verdad? También a la sanidad interior y después a la liberación, ¿verdad? Entonces habíamos hablado de que el Espíritu Santo nos da en Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 1 al 11, ahí nos está hablando la palabra de los dones espirituales, que son 9. Después, en Efesios capítulo 4, verso 11, el Señor, por medio de Jesucristo, nos da los dones ministeriales, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios, ¿verdad? Esos se llaman dones ministeriales. Después, en Romanos capítulo 12, del verso 6 al 9, vemos los dones de servicio, ¿verdad? Que ahora más adelante vamos a hablar un poquito de cada uno de esos, ¿verdad? Y los frutos del Espíritu, que son 9, están en Gálatas capítulo 5, verso 22, es que en la medida de mi obediencia, de mi sometimiento a Dios, entonces esos frutos se van viendo en mí, o se van viendo en usted, o se van viendo en la persona, en todos los hijos de Dios. Son 9 frutos, ¿verdad? Y vamos a hablar a leerlos un momentito, esos frutos. Eso está en el libro de Gálatas. Vamos a ir un momentito, Gálatas, capítulo 5, ¿verdad? Vamos a ver, hablando de los frutos, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nosotros. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está hablando de estos 9 frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que mi sometimiento a Dios, ¿verdad? Mi entrega a Dios, mi sometimiento en el avance, ¿verdad? Que es acuérdese que esto es vamos poco a poco, poco a poco. Entonces ahí vamos poniendo de nuestra parte. Y con la ayuda del Señor se va viendo en nosotros estos frutos, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es una belleza, esos 9 frutos, ¿verdad? Y tienen que verse en nosotros, poco a poco.
Es un proceso el que vamos nosotros teniendo, pero se van a ir viendo en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo en nosotros va produciendo cambios y es una maravilla ver cómo nosotros podemos crucificar la carne, ¿verdad? Como hablamos al principio de este estudio, que empezamos con Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, ¿verdad? Hemos visto el proceso con el cual nos lleva el Espíritu de Dios y podemos nosotros perfectamente dejar atrás todo aquello que daba vergüenza, todo aquello en lo que nosotros andábamos fallando mucho, todo aquello en que nosotros nos heríamos y nos maltratábamos a nosotros mismos y maltratábamos a los demás, ¿verdad? Entonces, estos 9 frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 5, verso 22, que para la próxima lección vamos a hablar de ellos. Es la medida de nuestra obediencia y sometimiento al Señor. Entonces esos frutos se van a ir viendo en ti y en mí, ¿verdad? Ahora, para el consejero, para la persona, yo creo que esto no es solo para un consejero, yo creo que esto es para todos nosotros, porque usted y yo somos puentes de bendición para otras personas. Somos ayudas, somos la iglesia, somos ejército de Dios que está capacitado para tener armas espirituales contundentes, muy fuertes, muy buenas, muy certeras. Y nosotros tenemos que ir dando paso poco a poco en el nombre de Jesús, a que el Señor nos bendiga con todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor nos bendice en nuestro trabajo hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque aquí el trabajo de un consejero o de un libertador es espiritual. Un consejero es un servidor en la obra y tiene que ser obediente y conocer quién es su Señor verdaderamente. Y los tiempos de oración deben de ser muy importantes para el consejero y libertador. Eso no se puede negociar con nada. Vea, es parte de la cobertura que el libertador o el consejero tiene, o el líder tiene, o el servidor tiene. La oración es muy importante, demasiado. Y aquí estos tiempos de oración tienen que ser muy importantes para uno, demasiado importantes. ¿Por qué? Porque es una cobertura que usted se está poniendo de oración. Es como cuando el día está así como hoy, que estuvo muy lluvioso o ha estado muy lluvioso, y usted va a salir afuera, usted se pone su suéter, usted lleva su paraguas, usted va prevenida para lo que sea. No tiene problema. Si llueve, va con su sombrilla. Si hace frío, usted tiene su suéter. Si aquello está muy mojado, usted va con zapatos apropiados para el barrial. Entonces, en la consejería, en este trabajo de nosotros, es demasiado importante la oración, porque es hablar con el Padre y es esperar a que Él nos dé la respuesta de lo que nosotros estamos necesitando. Y estamos sabidos y conocemos que tenemos que ir al Padre Eterno, pero en el nombre de Jesús. Entonces Él nos va a dar las estrategias y nos va a ubicar en lo que nosotros necesitamos saber de aquel individuo, pero aparte de lo que nosotros hagamos con mucho amor para otras personas, está el conocer a Dios, el tener confianza con Dios, el estar a la par de Él, tener la unción que necesitamos. O sea, es demasiado importante esa unidad que vamos a tener con el Señor. Por eso tenemos que conocer la palabra. Por eso nosotros tenemos que congregarnos. Por eso es que nosotros tenemos que someternos voluntariamente a lo que la Escritura dice. Cada persona que va a ser atendida debe atenderse primero en oración
antes de atenderlo en una cita, primero acuérdense lo que les dije, tenemos que tener a aquella persona ya en oración días antes. Ahora, ¿qué pasa si la persona de pronto salió con que necesita la consejería? Perfectamente se le da, no hay ningún problema, que no estaba ni en una agenda, sino que salió de pronto, que necesitaba la consejería, necesitaba una administración, con todo gusto. Si el consejero tiene el tiempo disponible para atender a esa persona y si la persona quiere realmente la ayuda espiritual, ¿verdad? Porque hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que les gusta que se les diga lo que ellos quieren oír nada más, que se les gusta que se les atienda solo en las horas que ellos dicen, aunque tengan tiempo en otras, quieren salirse con la de ellos. Las personas son muy cambiantes, muchas personas se manejan con varias personalidades. A ratos están contentos, a ratos están llorando, a ratos están iracundos, a ratos están muy tristes. Entonces, por eso es que si el consejero está unido en oración, el Espíritu Santo le va a decir inmediatamente cuando habla con esa persona, cuando le hace a la persona el perfil. ¿Qué es eso? El perfil es que cuando yo estoy hablando con la persona, yo empiezo a conocer a esa persona. Y por la manera de hablar y por la manera que tiene de expresarse y por la manera que tiene de moverse y de todo, el Espíritu Santo va hablándonos de cómo es esa persona. Y le vamos viendo por medio del don de discernimiento muchas cosas que la persona está pasando. Y eso nos ayuda a nosotros, pues para poder ayudarla a esa persona, ser exitosa la consejería o la sanidad interior o la liberación. Necesitamos que sea exitosa. ¿Por qué? Porque la persona que va a la consejería va a irle a abrir el corazón al consejero. Es un paso que esa persona va a dar. Entonces es muy importante que la persona salga satisfecha, ¿verdad? Pero con la verdad, con mucho amor. Por eso es que esos frutos del Espíritu Santo son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque hay que tratar a la persona con amor. El consejero tiene que llegar lleno de paz, como habla esos frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, y ahí van fila. Son 9. Entonces es muy importante que el consejero tenga esa disposición, ese amor para esa persona que va a llegar. Porque hay personas que viven, más adelante les voy a contar, un infierno. Y todos los días sueñan cosas terribles, son personas que no tienen paz, hay personas que no duermen en las noches por las deudas tremendas que tienen, hay otras personas que tienen deudas pero de juego, ¿verdad? Hay personas que deben mucho porque les gusta jugar mucha lotería, muchos chances, muchas rifas. Hay personas que son amigas de pedirle plata a prestamistas de afuera. Entonces, hay muchas cosas en el camino, ¿verdad? Hay otros que son muy iracundos, hay otros que son muy soberbios, hay otros que son muy nerviosos. Entonces, por eso el consejero, ahí donde está trabajando con esa persona, tiene que hacer ese perfil de la persona, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, ¿verdad? Y ver en qué hay que actuar de inmediato, porque hay personas que llegan demasiado deprimidas, ¿verdad? Muy deprimidas. Hay personas que caminan siempre en depresiones muy grandes, ¿verdad? Son personas que
que se sienten solas, que son personas que se sienten que no valen nada, son personas que tienen muchas bullas en la mente. Eso quiere decir, muchas bullas es que les llegan muchas, palabras, muchas situaciones como conversaciones y quieren volver loca a la persona, ¿verdad? Hay personas que ya están en una depresión tan tremenda, ¿verdad? Que dicen que cuando van a ser mandados, ven un carro y la palabra llega al oído y le dice tírese. Ya eso es cuando en aquella situación ya está muy avanzada. Entonces hay que en ese momento, ojalá que todo consejero, que todo libertador pudiera tener el oído abierto para poder escuchar, poder ver, ¿verdad? La forma de mirar esa persona, la forma de hablar que tiene, la forma de moverse, si es una persona que tiene un temblor ya en sus manitas y en su carita, entonces hay que tenerle cuidado a todo eso, porque la persona tiene que ponerse en manos de un médico inmediatamente y hay que ayudarla con oración y con consejo, ¿verdad? Con misericordia, con amor, que esa persona vea que no es carga para la otra persona, sino que se está haciendo con mucho cariño lo que se está haciendo por ella. Por eso es que es muy importante que si el consejero está enfermito, no, ese día no atienda. Que si el consejero está pasando también por alguna situación, que esté pasando, familiar, de trabajo, qué sé yo, personal, que ese día hable con el líder que tiene para que ese día cancele las citas que tiene. ¿Por qué? Porque es muy importante que la persona que va a atender a otra esté, ¿cómo le puedo decir? Esté lista, que esté fresca, que sea una persona que esté alerta con aquellas personas que va a atender, porque hace muchos años, muchos años, un consejero atendió a una persona y esa persona le dijo que se iba a quitar la vida. Estaba en una depresión tremenda, tremenda, depresiva totalmente, ¿verdad? Y eso fue muy doloroso para ese libertador. Eso pasó hace muchos años. Yo estaba apenas empezando y él era un líder de una iglesia, una persona muy linda, ese consejero. Y cuando yo iba a terminar el culto, llegó esa persona que quería ayuda y entonces la atendieron. Pero esa persona iba tan depresiva que ellos la atendieron y oraron por esa persona, pero le dieron cita para otro día, no sé para cuántos días adelante. Y esa persona no estaba ni para que se fuera ese día para su casa sola. Fue uno de los tantos suicidios que hubieron en ese puente del Saprissa. A los días, vale que lo trajeron a Cristo, ¿verdad? Oraron por él, porque fue un varón. Pero ese consejero quedó asustadísimo cuando estaba viendo las noticias, como 2 días después o 3, y presentaron la noticia de esa persona. Siempre hay que trabajar lo que se pueda, trabajar en estos casos que son personas que no sabemos la raíz que traen tan tremenda. Mire, hemos atendido casos que dice el hombre, mire, tengo 2 días de no ir a mi casa, pero no crea que es que soy vago, es que no tengo trabajo. Ando viendo a ver qué hago afuera, dice, para llevar plata a mi casa.
Porque si yo llego a mi casa, me van a dar de la comidita que es para mis hijos. Y entonces yo voy a comer de lo que poco que hay, que es para mis hijos. Mire, y no crea que esté inventando esa persona. No crea que... Porque hay mucha gente que inventa. Hay mucha gente que hace lo que sea, mire, lo que sea para engañarlo a usted, para quitarle a usted algo. Mire, de todo hay, de todo. Pero esas personas, usted no sabe cómo se les ve el dolor en la carita, cómo se les ve la necesidad, cómo se les ve la falta de sueño, cómo se les ve todo. Y imagínese usted, llegan a un lugar a pedir trabajo y los ven en esa condición, ¿usted cree que les van a dar trabajo? Cuesta mucho que les den. Entonces, en una oficina de consejería se ve demasiado, demasiado pasa por ahí. Y por eso el siervo tiene, o la sierva, tiene que estar en muy buena, digamos, comunicación con el Señor. Porque hay que discernir muchas cosas. Aquí le voy a hablar un poquito de los dones hoy, ¿verdad? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Qué son? Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios le da a sus hijos para la edificación de su iglesia. La iglesia somos todos nosotros, usted y yo. Todos aquellos que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros somos la iglesia. Entonces por eso es que dice la palabra que tenemos que edificarnos, ayudar con la edificación. Cuando una persona va a hacer una casa, ¿verdad? Entonces le pone todo lo que es el principio de la casa, todo. Una buena edificación requiere unas buenas bases que se le pongan a esa casa, y después se van levantando las paredes, van edificándose las paredes. Entonces en esa edificación vamos usted y yo creciendo fuertes, creciendo sanos, creciendo en la palabra. O sea que necesitamos que nos enseñen, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos ayuden a nosotros a levantarnos, a qué son los frutos, qué tengo que hacer para poder entender la palabra, quién me puede enseñar, de cuál iglesia me conviene. Hay un montón de situaciones, ¿verdad?, que tienen que enseñarle a uno. Por eso son los 5 ministerios, primero, ¿verdad? Uno es un apóstol, otro es un profeta, otro es un evangelista, otro es un pastor y el otro es un maestro. Son personas que el Señor capacita para bendecir a una iglesia, para bendecir a un pueblo, ¿verdad? Ahora hay de todo y por montones. Y lamentablemente no a todos se les puede tener confianza, porque eso es así, lamentablemente a todos no se les puede tener confianza. Hay personas que sí tienen autoridad, que sí tienen el llamado de Dios, que sí el Espíritu Santo los usa, claro que sí, ¿verdad? Hay otros que, pues que no, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, los dones son para la edificación de la iglesia del Señor y debemos de usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir una iglesia fuerte que honre a Dios. Porque hay que aprender a honrar a Dios, hay que aprender a ser fiel a Dios, porque a nosotros nos gusta siempre, yo soy una que digo, Dios es fiel. Es que Dios es fiel. Él es mi sol de justicia. El Señor todo lo que está oculto lo saca a la luz. Usted podrá oírme que yo siempre digo eso, porque estoy convencida, definitivamente, de que Él es fiel.
y que lo que Él le promete a usted se lo da, y que la puerta que Él le abre a usted nadie se la cierra. Pero nos gusta que Él sea fiel, pero a veces no nos gusta a nosotros ser fieles con Él. Entonces ahí tenemos que ser recíprocos. Me gusta mucho que Él me dé, pues yo le voy a empezar a aprender a darle a Él también. Y una de las cosas es mi respeto y mi honra a ese Señor Todopoderoso. Ahora, todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Y el Espíritu Santo los distribuye como Él quiere. En Primera de Corintios capítulo 12, en el verso 31 dice que la palabra nos dice que podemos anhelar otros dones. Y después vamos a ir viendo qué son esos otros dones. Ahora vamos a hablar un poquitín de cada don. El don de sabiduría va más allá de la sabiduría humana. Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Es muy importante ese don de sabiduría. Es muy importante. Porque hay que saber responder, saber guiar a una persona. Como dice aquí, una capacidad de saber decir o hacer lo correcto. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, dentro de la oficina, dentro con la consejería, dentro de la liberación o de la sanidad interior, es muy importante este don. ¿Sabe por qué? Porque hay que saber preguntarle a la persona. Hay que saber hablar con ella, porque las personas que han sido violadas en todos sus derechos no le tienen confianza como a mucha gente. Y hay cosas que hay que preguntar en una sanidad interior. Hay cosas que hay que conducirlas y hay que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, ¿verdad? Porque a una persona que ha sufrido tanto, o una persona que ha estado avergonzada por muchos tiempos en un lugar de esos donde tratamos de ayudarla, no se puede como señalar, no se puede arrinconar, no se puede golpear con palabras, sino que hay que saber cómo dirigirla, tanto al varón como a la mujer, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Es tener la capacidad de saber decir o hacer lo correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Muy importante. El conocimiento. Saber y recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. O sea, cuando el Señor le da a usted una visión o una palabra para que le diga a aquella persona, pero que nadie sabía nada. Nadie. Hay personas que yo he visto, ¿verdad? Y aquí voy a ser muy franca con ustedes, porque yo de todo he visto en mis 30 años de estar en esto. Hay personas que alguien dice una cosa de aquella persona y después van y dicen, así te dice el Señor, y le repiten lo que el otro dijo, y entonces la persona cree que Dios le está hablando, pero eso es falso. Eso no es cierto. Eso es una vergüenza y eso es un golpe para esa persona. Porque la fe
se le va terminando cuando se da cuenta que fue que a esa persona, no fue que Dios le habló por medio de esa persona, sino que esa persona le dijo que de parte de Dios, pero lo que oyó por la otra. Entonces eso, imagínese usted nada más, ¿verdad? Que esa persona se siente herida y traicionada. Y esa persona también se va a sentir muy resentida, pues yo creo que tiene razón, porque eso no se hace. Entonces, esta palabra de conocimiento es cuando el Señor a usted le está revelando alguna cosa que va a suceder y que quiere alertar al hijo o a la hija. Ahora le voy a contar tal vez 2 casos o 3 de lo que a mí me ha pasado. Cierta vez yo estaba tomándome mi café en la mañana, digamos que mi desayuno, por decirle algo. Y me dice el Señor, oigo la voz del que me dice, llama a mi hijo, y me dice cuál, y dile que no firme esos documentos. Y entonces me quedé ahí quedita, analizando la voz de Dios, lo que me estaba diciendo. Y como a los 5 minutos volvió otra vez la voz. Entonces inmediatamente cogí el teléfono y llamé a esa persona. Y me contestó y le dije, hola corazón, ¿cómo está? Dice el Padre Eterno que no firmes esos documentos. Y me dice, pastora, ¿cómo sabía usted que yo iba a firmar unos documentos ahora a media mañana? Le digo, no, mi amor, yo no sabía. El Señor sí sabía y dice que no los firmes. Después, otra vez, habían 3 personas que estaban haciendo fila para conseguir un trabajo. Pero el trabajo tenía que ver con dineros. Y yo pasé por ahí, pero a otra cosa. Yo no iba, yo nada más vi a las 3 personas. Y una de esas personas era la indicada nada más, las otras 2 no. Pero yo no sabía por qué. Entonces se acercó la que tenía la autoridad pues, para recibir a aquellas mujeres y tomarles datos y todo, a ver cuál dejaban. Y entonces yo le dije, usted es la encargada de eso. Es que me acaba de pasar esto y esto. Y me dice, qué curioso, doña Eunice, ¿y por qué las otras 2 no? Le digo, no sé por qué, pero no hay confianza para ellas. Y cuando la mujer investigó, se dio cuenta que las mujeres esas en otros trabajos siempre, siempre se quedaban sin trabajo por cosas que se desaparecían en los lugares. Entonces son palabras de conocimiento, cosas que usted no sabe y el Señor se las dice en ese momento. Eso es muy importante. Ahora, Dios usa al siervo como Él quiere. Puede ser que otro día no le diga a uno nada, o puede ser que sí, que sea todo el tiempo, pero el Espíritu Santo te da los dones como Él quiere. Puede ser que un día estés haciendo una administración y tengas 4 en funcionamiento, pero que usted siempre sepa que maneja 2 todo el tiempo, son 2 dones, pero ese día el Señor te movió a misericordia y entonces los otros 2 te los proveyó para que trabajaras tranquilo, bendijeras a la persona que estaba en necesidad y entonces aquí todo el mundo contento, ¿verdad? Ahora, el de fe. Aquí les voy a abrir mi corazón también.
Porque cuando yo conocí a Jesús, a mí el Señor me regaló el de discernimiento. Y como dicen que hay que pulir los dones, que hay que uno tiene que trabajar en ellos, ¿verdad? Para irlo conociendo, el don que uno tiene, para irlo puliendo, para ir sacándole el mejor provecho, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y cuando uno tiene ese don o cualquier otro don, ojalá que uno tenga una persona que lo guíe a uno y lo capacite para que uno no haga nada incorrecto, ¿verdad? Como de asustarse por lo que una persona está haciendo, porque ahora cuando hablemos del discernimiento, les voy a contar que es un poquito serio, ¿verdad? El don de fe, cuando yo empezaba en las cosas del Señor, yo le dije al Espíritu de Dios, Señor, eh, son tan importantes los dones y tan lindos todos. Pero yo le voy a pedir a usted el de fe, porque si yo tengo el don de fe, entonces yo creo en todo la palabra como es. Voy a tener la fe para creer que usted va a repararle, va a bendecir a una persona con lo que necesita, va a sanar a otra persona con la sanidad o le va a dar el milagro que esa persona necesita. A mí me interesa mucho el de fe. Y en un lugar que fuimos, a recibir unas enseñanzas muy lindas, unos seminarios de unos siervos de Dios que venían de otro país, cuando ya oraban por nosotros para finalizar. Me acuerdo que el siervo se acercó donde yo estaba y me dijo, el Señor te dice que te da el don de fe que tú le has pedido. Entonces nada más imagínese usted lo que yo pude haber sentido, porque aquí iba a saber el hermano que venía de otro país lo que yo le había pedido a Dios, ¿verdad? Él no podía saberlo. Entonces ese día recibí plenamente en mi corazón como don de fe. No la fe, porque aquí el don de fe es la confianza total en las promesas de Dios que no ceden ante las circunstancias adversas. Es mayor que la fe normal que tenemos todos los cristianos. Hay una fe normal, ¿verdad? Que todo el mundo tiene. Pero esto es un don de fe. Y es lo que traspasa, o sea, no cede ante ninguna circunstancia. Si Dios dijo, vea, se hace. Si Dios dijo que iba a pasar, pasa. Y a veces en las palabras de ciencia que el Señor ha dado o de conocimiento, me llama mucho la atención porque me ha hablado y me ha dicho, dile a esa persona que arregle sus situaciones, que tiene un año de tiempo. ¡Guau! Padre, ¿cómo le voy a decir? ¿Estoy oyendo bien? Y me meto en oración. Porque usted sabe lo que es llegar a decirle a una persona que el Señor dice que arregle sus situaciones porque le da un año de tiempo. Y resulta que la palabra sí es del Señor. Y el guau que yo dije es más de temor, como de que, ¿cómo voy a irle a decir yo eso, Señor, y un año? Si yo sé que es palabra del Señor, porque el siervo aprende a oír la voz de su Señor. Por eso es el ayuno, la oración, la palabra, la comunicación con Él, los dones, los talentos. Y ha habido que hacerlo.
Ha habido que hacerlo. No haga ese negocio porque dice el Señor que no va a servir. ¿Pero cómo? Y lo hicieron y no sirvió. O alguna persona que empieza con una blusita y termina con una tienda. Y el Señor le dio la oportunidad y el Señor le dijo que sí, que empezara con lo que tenía. El Señor conoce todas las cosas. Entonces, esta belleza del don de fe, con este don de fe oramos, creyendo que aquella persona va a cambiar, creyendo que aquel hijo que se perdió va a aparecer, creyendo que aquella situación de aquella persona va a cambiar, creyendo que aquel matrimonio no se divorcia, sino que va a pasar por esa situación, pero para bien, y por etcétera, etcétera, etcétera. Es fe para orar por otra persona. Y como dice una señora un día, yo quiero una casa, dijo, y que mis hijos salgan de las drogas, y que mi marido vuelva porque tiene como 20 años de que no lo veo. ¡Guau! Vea la petición. ¡Qué tremenda petición! Ella era solita y quería una casa propia, una casa para ella. Y que los hijos salieran de la drogadicción. Eran 2. Y que el bello esposo, después de 20 años, apareciera. De ahí ella anhelaba. Y esa petición la dejó porque en la iglesia, cada enero, se recogen las peticiones que lleven las personas, una hoja, una hojita, lo que tengan, lo que ellas quieran. Y entonces por eso se ora y se ayuna un mes y medio, para todo el año. Esas peticiones se ponen delante del Señor y todo eso. Entonces, ¿qué les puedo contar? La señora no es de este país, es nicaragüense. Tuvo que irse para su país. Y allá en su país llegaron personas que la querían mucho a ella y la ayudaron, y en un terrenito que ella tenía le pararon la casita. Una casa, ella quería una casita y fue una casita, ¿verdad? Donde ella se movía perfectamente, donde estaba feliz. Sus hijos fueron ayudados y fueron dejando poco a poco la droga. Y ya tienen, ¿qué le puedo decir? Tal vez 5 años de no tomar ni drogarse. Y ya por lo menos tiene noticias del esposo. No sé ahorita si con esta pandemia si se apareció o no se ha aparecido, pero tenía ya por lo menos noticias. Es la fe de ella, era la petición de ella, y vea cómo iba. Entonces a eso había que ponerle fe para poder pedir eso, porque que de la nada te ayuden con una casa, ¿verdad? Que no vale 100 colones, sino que valen millones, porque de ahí todo es así. Entonces hay que tener fe. Ahora, dones de sanidad. Orar por las personas enfermas física o emocionalmente, y tener la capacidad de traer o activar el poder sanador de Dios a sus vidas. Y le voy a contar un testimonio. Tengo muchos, pero uno de ellos que me llamó mucho la atención hace ya sus años, ¿verdad? Llegó una persona muy llamada mía a mi oficina
y me dice, pastora, usted puede ir al hospital ahorita. Es que mi suegra quiere ver si usted puede orar por mi suegro, porque dice el doctor que no amanece. Eran como las 5 de la tarde. Dice, están dejando entrar a la familia para que se despida del Señor. Entonces le dan 5 minutos a cada uno. Le digo, perfecto, con mucho gusto. Deme un tiempito para dejar adelantado aquí algunas cositas. Ahorita lo acompaño. Entonces, quedándome sola en mi oficina, le digo, padre, ¿qué quiere usted que yo haga? ¿Cuáles son las estrategias para esta visita en el hospital? Entonces me dice el señor, coge un Kleenex doble. Son papelitos de papel, son pañuelitos de papel pequeños. 2. Entonces, uno, dóblelo, bien doblado, y le echas aceite de ungir, ¿verdad? Y lo envuelves en el otro Kleenex limpio. Uno con aceite y el otro limpiecito. Entonces quedaron un cuadrito así pequeño. Y se lo echa en la bolsa del pantalón. Oiga, todo me lo dijo. ¿Y qué era? Que ahí no podía uno entrar con nada. Y el muchacho me lo dijo. Ni bolsos, ni nada, nada. Teléfono, nada dejaban. El señor estaba con un montón de máquinas puestas y lo que querían era que la gente se despidiera, porque él ni hablaba, ni veía, ni sabía nada, para seguro desconectarlo. Entonces, bueno, yo hice caso y cogí el Kleenex, me lo eché en la bolsa y me fui. Un hijo mío me llevó al hospital. Y allá estaba la señora y la familia, y ya me guiaron hasta el piso donde estaba el señor. Y le digo, ahora sí, padre, ¿qué quieres con este pañuelito con aceite? Y me dice, póngaselo detrás de su cabeza, entre la nuca y la almohada. Pero no se podía tocar el señor. Entonces, en lo que la enfermera pasó, yo le puse el pañuelito al señor. No se veía, porque era un cuadrito así pequeño. Y le dije, padre, tenga misericordia de este varón. Si en tus manos está levantarlo de esta cama y darle el tiempo que él necesita, hágalo. Usted Dios y es santo. Y lo que es imposible para el hombre, para usted es perfectamente posible todo. Y bueno, porque como no podía ni ungirlo ni nada, no dejaban nada, yo sí le dejé el pañuelito ungido ahí, detrás de la cabeza, y me vine. Ya la señora afuera, ya muy amable, me dijo que cómo había visto al Señor, y bueno, ya ahí oré por ella afuera, la bendije un poquito, muy linda la señora, la familia toda linda, muy afectados, ¿verdad?, por la noticia de que iban a desconectar al Señor y todo. Pues mire, yo me vine para la iglesia de nuevo, porque teníamos culto en la noche. Al Señor, después de que todo el mundo se despidió, los hijos y la esposa y el yerno y bueno, todos los que habían. Entonces lo desconectaron, pero lo dejaron ahí porque él quedó con vida, ¿verdad?
ahí le iban a dejar que poco a poco se fuera como yendo, ¿verdad? Pero le quitaron las máquinas y todo. Ok. Mire, ¿cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente el señor estaba despierto, conversando, estaba muy bien y no podían creerlo los doctores. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Y ya le contaron al señor. Y el señor dijo, si Dios no quiso que yo me muriera, pues todavía no me toca. Más bien el señor jocoso y vacilando. Y más bien se enojó con la enfermera el día que le dieron la salida porque lo bajaron en silla de ruedas hasta la puerta del hospital y de ahí ya se lo llevaron en un carro para la casa. Porque el señor decía que él podía ir caminando, que por qué en silla de ruedas. Y mire, vi ese milagro que usted no tiene idea. Eso fue un milagro que Dios hizo. Como hemos visto, mujeres que no pueden tener bebés y el Señor les pone el bebé en su pancita. Como hemos visto, personas que tienen un daño terrible en su cuerpo y el Señor los sana. Como hemos visto, enfermedades terribles irse de los cuerpos. ¿Qué le puedo decir? Dios es tan fiel y tan bueno que el don, este don de sanidades es increíble. Personas que llegan con un dolor en el alma tan grande, pero tan grande, que se ungen con aceite y se oran por ellos. Y aquel dolor tan grande se fue. Y después van a tener sanidad, claro, una sanidad interior. Y si necesitan después hasta una liberación, claro, en el nombre de Jesús, claro. Pero en ese momento se fue aquel dolor tan tremendo que ellos tenían. Son dones que el Señor da. Y nosotros por eso tenemos que caminar en santidad para que el Señor pueda usar a los siervos. Ahora, los poderes milagrosos, hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Mire, acuérdese cuando han habido varias veces que Costa Rica va a ser azotada por tifones, va a ser azotada por cosas de la naturaleza que vienen a arrasar y se paran los intercesores y se desata la palabra de Dios y se desactiva aquello que viene y yo no sé cómo da media vuelta y se va y no toca Costa Rica. Cuando aquellos volcanes están tremendos y se oran por ellos también y viene una calma. ¡Qué belleza! Pero montones de cosas más, ¿verdad? O sea, es el poder milagroso que tiene Dios y que usa a sus siervos de formas tan lindas y tan particulares, ¿verdad? Mire, yo he visto personas que se sientan y les miden los brazos y tienen una más larga que el otro y con oración Dios les crece el bracito a la misma altura del otro y los pies también. Y esa persona se le endereza hasta la columna si la tiene torcida y no vuelve a padecer más de ningún dolor de cintura ni de espalda. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Y eso lo hemos visto. Ahora, el de profecía, y vamos a parar ahí por la hora, es comunicar una palabra de parte de Dios que va a aplicar a una situación específica con el fin de exhortar o de animar. Esa es la profecía. El profeta. El profeta es muy importante
que se guarde en santidad. El profeta es muy importante que no sea amigo de andar hablando nada malo de nadie. El profeta tiene que ser una persona entre más sana mejor, porque va a ser el oído cuando oye la voz del Padre eterno, pero también la boca de Dios para decir: el Señor dice esto, esto, esto y esto, y tiene que ser muy específico. Y otra cosa, no tiene, hay personas que han tirado palabra que creen que es del Señor y es del corazón de ellos con el fin de golpear a una persona. Esto no se puede hacer nunca. El profeta es profeta, dirigido por el Espíritu Santo y tiene voz para hablar en nombre del Señor Todopoderoso. Entonces es muy importante, ¿verdad? Muy importante que sea una persona, todos estos que hemos hablado, que sea una persona sana, ¿verdad? Y que tenga buena comunicación con el Señor. Quiero darle un número de teléfono para que usted pueda apartar su campito para el domingo. Es el 7260-8997. 7260-8997. Se pone súper lindo allá en la iglesia y es un placer poderle servir allá, ¿verdad? Entonces voy a hacer una oración en el nombre de Jesús y despedirme con esta oración, no sin antes agradecerle mucho pues su sintonía, su presencia, ¿verdad? Y el próximo martes seguimos con el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Y ese es muy, muy importante en los consejerías por lo que vamos a hablar, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y después el don de hablar en lenguas y la interpretación de lenguas, todos ellos son demasiado importantes. Padre, bendecimos en el nombre de Jesús esta noche y esta enseñanza. Y vengo delante de ti en el nombre de Jesús, bendiciendo muchísimo a todos aquellos que han estado escuchando, que han estado viendo, Señor. Gracias por todos aquellos a los que usted le está hablando, a esa parte del ejército, Señor, que usted está hablando para ellos, que usted está dirigiéndolos y que usted les está pidiendo, Señor, que se unan, Señor, a la ayuda que los pastores necesitan dentro de las congregaciones para bendecir, Señor, al pueblo que llega herido, que llega maltratado, que llega, Señor, golpeado. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sepamos los múltiples beneficios que tenemos, Señor, en Cristo Jesús. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo y desato la bendición del Padre para tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchas bendiciones para usted.